Hola, hola, muy buenos días. Se están incorporando ya Clau, Lucía, Katia. Buenos días y puras chicas. Buenos días, Leti. Hola, qué gusto escucharte, Claudita. Mm, Ya prometo vernos pronto. Que todo esté bien, mi vida hermosa. Gracias. Aquí estamos. Gracias, chicas, gracias. Pues vámonos a arrancar. Yo sé que se van a ir incorporando poco a poco, pero nosotros muy puntuales con el tema del día de hoy, que sé que... Ay, buenos días, Lucía. Gracias por conectarte. Em, con el tema de hoy que hay, yo sé que hay muchas falsas creencias y yo me atrevería a decir que a veces hasta miedito, ¿no? Cuando nos hablan de los psicométricos, la gente así como que se pone en alerta de, oh, por Dios, ¿qué hago? Vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar de por qué son importantes y para qué las empresas utilizan este tipo de herramientas, si realmente son confiables. Y yo les pido de favor, ya sea que quieran levantar la mano o que quieran escribirlo, pero todas sus dudas, cualquiera, aunque ustedes consideren que es pequeña, a veces las preguntas, las dudas no son tan pequeñas. Entonces, por favor, recuerden que este espacio pues es creado para eso. ¿Sale? Entonces, pues vamos a comenzar. Buenos días, Edith, qué gusto saludarte. Pues nos arrancamos entonces con el día de hoy del tema que son las pruebas psicométricas en los procesos de selección, qué importancia tienen para las organizaciones y para nosotros como profesionales, ¿ok? Ya me conocen, entonces esta parte me la brinco y si pienso en el tema del día de hoy, ya saben mi pregunta, ¿cuál de estos tres pilares de la empleabilidad creen ustedes que vamos a impactar el día de hoy? Pensando en el tema de hoy, ¿quién me ayuda? ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con experiencias soft skills, emociones, creencias, comunicación. ¿Qué opinan? Las tres me dice Edith. Ok, bien Edith. ¿Alguna razón por la cual las tres? Bueno, por ejemplo, en emociones y creencia, yo siempre he creído No sé si sea yo o la estoy perdiendo. la, Perdón chicos, no sé si fui yo o fue Edith. No, fue Edith. Edith, Fue Edith, Leti. ok, gracias chicas. Edith Preciosa, te perdimos en tu audio. Sí, perdón. Te comentaba que, bueno, mi creencia, por ejemplo, es que si no se pasan las pruebas psicométricas, sobre todo las lógico-matemáticas, es un hecho que no te quedas. Dependerá. Bueno, sí, esa es una creencia. Es un hecho que no te quedas. ¡Wow! Es una creencia fuerte, ¿eh? ¿Y esto cómo te genera de emoción? ¿Qué te genera en la emocionalidad? La verdad, muchísima ansiedad y a veces pido ayuda para ¡Oh! hacerlas. ¡Oh! Que ahora las pruebas, déjenme les platico, que ya te están grabando mientras las aplican algunas herramientas justo por eso, para evitar que, oye, vente, ayúdame y ayúdame a responder esto. Entonces, si ven que estás hablando con la gente o si ven que o sea, el sistema detecta, ¡pum!, te bloquea. Como ahora el Ceneval, ¿no? Que ahora los títulos, la titulación también así se hace. No puede estar volteando por abajo, no puede estar mirando hacia otro lado, no puede estar hablando y si lo haces, ¡pum!, te bloquea. Está complicado, ¿no? Pero tienes razón, genera ansiedad, ¿no? Sí. Ok, ahí están creencias sobre las pruebas psicométricas y las emociones. Y por supuesto, a ver, Jorge me dice, yo pienso que son soft skills y emociones. Completamente de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo que está muy ligado al tema de soft skills, ¿no? Aunque hay algunas herramientas que nos permiten poder medir conocimientos, pero no necesariamente son pruebas psicométricas. Tiene que ver con competencias, sin lugar a duda. Y también Edith dijo que los tres, yo creo que también tiene que ver mucho el tema de comunicación, porque dentro de algunas herramientas
También hay algunas que nos miden esta parte de la comunicación. Entonces, vean cómo el tema de hoy es crítico, no solo para ustedes, sino para también su proceso positivo de empleabilidad, porque las herramientas psicométricas hay de diferentes tipos y hoy lo vamos a platicar, ¿ok? Muy bueno. Jorge dijo que los 3. Perfecto. Ok, pues nos arrancamos. Por favor, si ven que la presentación no avanza al mismo ritmo que mi diálogo, háganmelo saber porque de repente Canva me hace por ahí una mala broma y se detiene. ¿Ok? A ver, chicos, por favor, pensemos en los procesos en los cuales hemos participado. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que hemos ido avanzando? Y cuando nos dicen, oye, te voy a enviar, porque ahora las pruebas psicométricas son a través de diferentes software, ¿no? Por favor, busquen en el canal de YouTube, ahorita me acordé, el año pasado invitamos a Germán, un gran amigo mío, Germán García, al que le mando un fuerte abrazo. Invitamos a que nos diera una charla sobre un producto que ellos traen, que se llama Germán, incluso nos regaló una evaluación. Y una de las cosas que Germán está haciendo, por ejemplo, es la medición de la mentira a través de las microexpresiones y capta emociones. O sea, es un tema, la inteligencia emocional, la inteligencia artificial está a todo lo que da en temas de psicometría. Entonces, creo que vamos a avanzar muy rápido en estos temas y ustedes como profesionales pues tienen que ir con este ritmo, ¿ok? Bueno, pero ¿cuántas veces nos ha ocurrido que llegamos al final del proceso o estamos en el proceso y nos dicen, oye, te voy a enviar nuestras evaluaciones psicométricas para que por favor las contestes? Y después de esto, ¡pum!, ¿no? Se cerró la comunicación, ya no avanzamos. Y a veces nos pueden dar un feedback y algunos de ustedes me han compartido que les dicen, no, ¿sabes qué? Mira, nos gustó mucho tu experiencia, nos gustó mucho tu perfil. Sin embargo, estamos buscando otro perfil o otras habilidades y la gente se queda así como que, ¿qué? ¿Cómo fue esto? Pareciera ser que de repente entonces la experiencia ya no pesó tanto, ¿no? Y que a lo mejor este tema de las competencias tuvo un impacto significativo en la toma de decisiones. ¿Qué pasó ahí? ¿A algunos de ustedes les ha ocurrido esto? O algunos me han preguntado, oye, Leti, ¿y estas herramientas psicométricas las puedo manipular? Yo sé que si ustedes googlean cómo responder pruebas psicométricas, hay un montón de información en internet y hay quienes incluso se atreven a explicarles cómo responderlo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Esto lo puedo hacer? ¿Lo debo hacer? ¿De qué manera me va a impactar? Si me impacta de manera positiva o me impacta de manera negativa. ¿Alguien ha tenido alguna de estas dos experiencias o alguna otra con relación a las pruebas psicométricas? ¿No? Todo les ha ido muy bien en las pruebas psicométricas. Entonces, Estela. Ningún comentario. Ok. Venga. Bueno, a mí... Venga, Edith, y luego me voy con Jorge. Venga. Ay, perdón. Bueno, a mí sí me ha pasado, como comentas, que de repente el proceso va bien y llega la prueba psicométrica y ya se murió todo, ¿no? Entonces, por eso mi creencia tiene esta connotación tan fuerte de repente, porque sí me ha pasado seguido que como que después de las pruebas, muchos procesos terminan. Sí, ¿y a qué crees que se deba esto? Voy contigo ahorita, Jorge. ¿Qué crees que pase? Bueno, siempre he pensado que es por esta parte de que la parte, sobre todo de cuando son lógico-matemáticas, me cuesta mucho trabajo, como que no reúno el requisito cuando hago las pruebas. Porque la verdad no sé qué tanto miden, ni cuánto es bueno contestar y todo eso. Entonces, pues digo, pues no, tal vez no reuní el requisito. Claro, o tal vez mi perfil no fue alineado a su perfil. Ajá, exacto. ¿No? Ok, vamos a hablar de eso. Jorge, ¿le habías levantado la mano? Sí, ¿sí me escuchan? Venga, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás, Perfecto. Jorge?
Mira, muy bien. Yo he tenido muchos procesos, yo he tenido cerca de 25 procesos eh, y me ha ido bien y casi siempre llego a las finales, pero no he quedado. En los psicométricos me ha ido bien, en los que son, incluso por mi posición, son largos, o sea, me dan, no sé, una batería no sé, unos 7, 8 pruebas o algo así. Donde no me ha ido bien son en un par de empresas que me aventaron unas pruebas bien cortititas de menos de 40 minutos, media hora, y de muchísimas preguntas de mucha velocidad. No sé si me puse nervioso o qué pasó, pero y de mucha velocidad ahí en una de las empresas yo me sentía bien, pero sí entendí que fui descalificado por la prueba en un par de ocasiones. Y esas 2 ocasiones fueron de mucha velocidad. Ok, ¿puedo saber cuál es tu nivel organizacional y qué área es para entender Sí, más o sí, menos? yo he estado como gerente senior de cadena de suministro en empresas como Coca-Cola, Jugos del Valle, Heineken Ok. y Bachoco últimamente. Ah, ok, entonces dices que te ha ido bien, Sí. pero que ahí te quedas en la recta. Sí, de hecho las pruebas las he pasado porque he pasado las entrevistas incluso con gerentes, directores, vicepresidentes, pero no he quedado. Siempre llego a la final, me dicen, tú eres uno de los 2 o de los 3, y ya al final no he quedado, pero en las pruebas psicométricas me he sentido bien. Ok, Nada más un par de ocasiones te digo que sí, ajá. fue por eso, porque, esas 2 ocasiones han sido pruebas muy rápidas y una sola prueba, no una batería de 7, 8 pruebas, o sea, una prueba Sí, nada más. es que hay unas herramientas nuevas, Jorge, buenísimas, que ya no necesitas aplicar tantas. Una misma prueba te puede medir muchas competencias. Entonces, la tendencia es esa. Y la verdad es que hay herramientas muy buenas en el mercado que yo creo que simplifican mucho la aplicación para ustedes y para la gente de recursos humanos, pues todo el análisis que se tiene que hacer de los resultados, ¿no? Algo que me llamó la atención, Jorge, ¿me das permiso de hacerte una observación? Y claro, Okay. Cuando me dices, me he sentido muy bien en las pruebas psicométricas, sí, claro, eso es así. Eso es muy frecuente. El tema no es cómo te sentiste, sino el cómo te fue. Es como cuando alguien en la entrevista me dice, me fue muy bien en la entrevista. Ok, sí. ¿Y luego qué pasó? No, pues me fue muy bien. Ok, entonces ya avanzaste. No, pues es que ahí me quedé. Ah, ok, seguramente te fue bien, pero algo ocurrió en el camino que ahí te detuvo. La diferencia de lo que tú nos compartes es que primero te están haciendo las pruebas psicométricas y sigues avanzando. O sea, esto significa que sí pudiese ser que lo que digas me haga sentido. O sea, sí te alineas al perfil que están buscando de acuerdo a psicometría y probablemente a la hora de la entrevista, ahí pues alguien despunta más que tú. ¿Va por ahí? sí, 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 en muchas de las ocasiones se ha quedado gente interna. Sí. Yo el martes se los mencionaba y se los he venido diciendo en otras sesiones. Acuérdense que ustedes compiten con 3 tipos de candidatos. Ayer tuve una junta con una empresa a la que les voy a dar un curso de reclutamiento precisamente a todo su equipo de reclutamiento. Y yo le decía, es que no te puedes olvidar que estás con, tus candidatos pueden ser de 4 generaciones. Actualmente tienes 4 generaciones que pudieran ser candidatos potenciales dependiendo de tu política y de tu perfil. Pero también no puedes olvidar que tienes candidatos internos, pero de otras compañías, ¿no? O sea, gente que está trabajando actualmente o gente que está en transición laboral, que está en el mercado abierto. El mercado oculto de candidatos, pues es esta gente que está trabajando. Entonces, generalmente las organizaciones, sobre todo estas que tienen grandes planes de desarrollo, pues sí, buscan desarrollar más a su talento interno. Eso es muy común y aunque a nosotros nos parezca fastidioso, la verdad es que es algo muy positivo para la gente y para las organizaciones. No nos ayuda a nosotros que estamos en un mercado laboral abierto, pero eso es algo positivo. Ok, en conclusión,
Yo creo, y de acuerdo con lo que ustedes comentan, es que en la parte de psicometría hay muchas creencias, hay muchas herramientas y es muy difícil pronosticar qué es o cuál es la herramienta que me van a aplicar, porque también va a depender mucho de los niveles organizacionales. Generalmente, la gente de recursos humanos no solo a veces utiliza una sola herramienta, pudiese tener un abanico de posibilidades y dependiendo, lo vamos a ver un poquito más adelante, de lo que quieran medir, pueden utilizar una herramienta u otra. Esto nos obliga a nosotros, ¿a qué? ¿Cómo me preparo? Si Leti Moyo siempre me dice que me debo de preparar para las entrevistas, ¿hay alguna manera de prepararme para los psicométricos? Yo creo que esa es la pregunta que ustedes se hacen. ¿Cómo me preparo? Si es que existe una metodología, y vamos a tratar de responder esta pregunta el día de hoy. ¿Ok? Bien. A ver, chicos, una evaluación psicométrica es un examen de conocimientos. Estas son las preguntas que ustedes se hacen. ¿Debo estudiar o de prepararme, como lo acabo de mencionar, para hacer frente a estas pruebas? ¿Hay respuestas correctas? Ha habido gente que me dice, Leti, es que reprobé los psicométricos y yo me quedo, yo soy psicóloga por formación académica y además psicóloga clínica. Ya después me dice psicóloga industrial por experiencia, ¿no? Pero yo me quedo pensando y digo, ¿cómo se reprueba una prueba psicométrica? ¿Cómo es esto? ¿O a qué se le llama reprobé las pruebas psicométricas? Yo creo, comenzando por las falsas creencias, me parecería que esto es una falsa creencia, ¿ok? Las pruebas psicométricas no se aprueban. Uy, perdónenme, chicos, voy a tener que detener un segundo porque un perro va a ladrar. Denme un segundo, por favor, perdón. Ofrezco una disculpa, pero vinieron a tocar y estaban desesperados tocando. Perdón, por favor. Las pruebas entonces psicométricas, pues no se reprueban, chicos. Eso es muy importante que ustedes lo tengan muy claro. No hay forma de reprobar las pruebas psicométricas porque no son evaluaciones técnicas. Son herramientas que nos van a permitir identificar el dominio de algunas competencias. No existen las respuestas correctas. Hay algunas herramientas, y ojo con lo que voy a decir, que nos miden ciertas competencias o ciertos rasgos de personalidad. Y en estas herramientas no existen las cosas buenas ni las cosas malas, ni el mejor que, ni el peor que. Estos conceptos no se manejan en psicometría, salvo probablemente que sea un poco lo que su compañera menciona, una herramienta que nos esté midiendo inteligencia. Ahí sí existen respuestas correctas, porque probablemente sea alguna herramienta que nos mida ciertas habilidades, por ejemplo, pensamiento analítico, pensamiento concreto, y nos pongan algunas preguntas de índole de aritmética. Ahí sí, o habilidades espaciales. Ahí sí pueden existir las respuestas correctas. Es como la Terman Merrill, ¿no? ¿Perdón, Fer? Esas que dices tú son la Terman Merrill, creo. Terman Merrill, hay muchos. Eso Que es... desafortunadamente, bueno, desafortunada o afortunadamente vienen las respuestas en internet, entonces pues sí se puede prestar ahí a engañar.
Sí, yo sé que se puede prestar, por eso es que las empresas están utilizando otros recursos, ¿no? Por ejemplo, si a mí una persona, ojo, con lo que les voy a decir, si a mí una persona me contesta bien un Terman, porque además el Terman mide dos aspectos, Fer, coeficiente intelectual y capacidad de aprendizaje. Pero lo que ustedes no saben es que las organizaciones, si voy a aplicar un Terman, voy a aplicar otras herramientas. Y cuando no me genera congruencia o cuando yo veo un Terman perfecto, lo perfecto no existe. ¿Me expliqué? Y cuando hay una herramienta de esta naturaleza perfecta, a mí me levanta una alerta. Entonces, ¿cuánto te conviene manipularla o bajar de internet los resultados? No lo sé. Ahora, para eso existen otras dos herramientas que me van a confirmar lo que la herramienta psicométrica me dice. No es solo la herramienta psicométrica lo que yo debo de tomar en cuenta. ¿Sí me expliqué, Fer? En estos casos yo siempre he dicho, no trates de manipularla. Y ahorita vamos a platicar de ello. Estela dice, aunque son cronometradas, poco tiempo te da de consultar, en revisar en el internet. Sí, Estelita, nada más que lo que Fer menciona es que previamente pues, tú puedes bajar esas herramientas, lo cual yo no recomiendo, por supuesto, ¿no? Porque de alguna manera puedo hacerlo notar. Cuando hay una persona que sale muy bien en estas herramientas y después te pones a hacer a lo mejor un business case o un assessment y te das cuenta que los resultados que tú estás observando no hacen sentido con el resultado de la evaluación, genera mucha desconfianza. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí yo siempre recomiendo no intentes manipular. Vamos a platicar un poquito más de esto, ¿ok? Ya lo mencioné, también es un tema de ética, también es un tema y habla de ustedes el hecho de que se intente manipular esta prueba. Y además es un grave error, y les voy a decir por qué. Porque las pruebas psicométricas tiene o el reclutador genera un perfil. Y este perfil, este perfilamiento se compara contra el resultado de ustedes. Ustedes intentarán probablemente manipular la prueba o buscar, a mí no saben cuánta gente se me ha acercado y me ha dicho, oye, Leti, ¿cuánto me cobras por enseñarme a contestar las pruebas psicométricas? No, claro que no. Te haría, la verdad es que yo tampoco sería ética y te haría mucho daño porque tú podrás entender cómo se contestan, pero lo que no tienes claro y no lo vas a saber es cuál es el perfil, cómo va la gráfica de los dominios de la competencia, de la posición a la cual estás participando. Y lo que el reclutador hace es comparar el perfil de la posición contra el perfil de la persona. Y es ahí donde se obtiene el porcentaje de compatibilidad. Por lo tanto, si yo supongo que tengo que contestar de una forma, porque eso me va a permitir salir muy alto en comunicación o muy alto en liderazgo o muy alto en alguna competencia, pues puede ser contraproducente porque ¿qué tal si en el perfil del puesto el nivel como se ranqueó esa competencia no es el mismo que yo tengo? De nada me sirvió manipularla. Ya lo mencioné, creo que no es ético, creo que no es profesional este tipo de acciones, ¿no? Y que al final del camino, insisto, cuando la música con la letra no checa, pues el reclutador o el jefe se van a dar cuenta, ¿ok? Y creo que no hay forma de justificar un acto deshonesto en cualquier proceso. Una cosa es, tengo ya mucha desesperación por encontrar empleo, ¿no? Y a lo mejor esto me lleva a tratar de manipular la prueba y eso yo lo puedo entender, por supuesto que sí, pero no creo que sea correcto y no creo que sea
recomendado para ustedes, ¿ok? Por lo tanto, las pruebas psicométricas, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, no se reprueban y mucho menos se recomienda manipularlo. Insisto, los reclutadores sabemos lo que existe en el mercado, sabemos que hay quienes dan incluso cursos para responder las pruebas psicométricas, lo sabemos y somos mucho más precavidos. De ahí que las organizaciones inviertan tanto dinero cada día en mejorar sus herramientas de selección. ¿Ok? Como lo mencioné, tenemos que tener mucho cuidado porque los perfiles de las empresas varían, por lo tanto, los perfiles psicométricos también varían. Hace rato uno de sus compañeros decía, yo soy gerente de cadena de suministros, de almacenes, de logística, qué sé yo. El perfil que se tiene para esta posición puede ser muy diferente al perfil de un gerente, pero de calidad, pero de finanzas, pero de recursos humanos, porque se necesitan cualificaciones, competencias, no solo diferentes, sino también en rangos diferentes. Los rangos pueden variar, no es lo mismo un rango de 4 o de 5 en una competencia que un rango de 1. Y puede interpretarse de manera diferente. Por lo tanto, es muy probable que yo tenga fracasos a la hora de manipular las pruebas. Además, es importante entender que vamos a suponer que yo voy a postularme para una posición como director de finanzas. No necesariamente los perfiles que se ranquean por parte de la empresa, aun cuando sea la misma posición que es una dirección de finanzas, es posible que recursos humanos haya perfilado de manera diferente esta posición. Ojo, es la misma posición, pero seguramente no está perfilada igual. Son empresas Yo tengo una diferentes. duda. Dime, Fer. Perdón por interrumpir. ¿Tienes así como, o existirá, o tú tienes alguna estadística de o sea, al final sí, digo, entiendo lo del perfil y todo, pero pues yo creo que en la vida real difícilmente contratan a alguien que dé el perfil al 100. O sea, ¿habrá alguna estadística de que, pues bueno, a lo mejor mínimo se quedan con alguien que cumpla el 70% o algo así, o sea, pero que haya un número, una estadística real? Sí, sí habrá. A ver, no existen los candidatos perfectos. Primera regla de oro, Fer. Y los reclutadores lo sabemos. No hay nadie que esté al 100. Nunca. ¿Ok? Siempre va a haber un gap, gracias a Dios. Fíjense cómo aquí vienen las falsas creencias. Déjenme les digo cómo lo ve una persona de recursos humanos. ¿Cómo lo vemos? Si yo tengo un candidato que tiene 100% de compatibilidad contra el puesto, ¿qué le voy a dar para que la posición que le ofrezco sea retadora? ¿Cómo voy a lograr que visualice retos? Para la organización va a ser muy difícil, Fer. ¿Me expliqué? Para la organización y para el candidato, para el profesional. ¿Qué le voy a desarrollar? Por eso muchas veces cuando sobrepasamos los perfiles de las vacantes, ya sé que a nosotros cuando estamos buscando empleo tampoco nos gusta. Pero desde el punto de vista de las organizaciones, un candidato que sobrepasa el perfil no es recomendable. No solo por sueldo, también por perfil. ¿Cuál va a ser el reto que va a tener? A lo mejor el reto y el engagement está en la ganancia financiera, pero una vez que económicamente este candidato se nivele, ¿cuál va a ser su reto? ¿Qué le va a motivar? ¿Me expliqué, Fer? Entonces, regla de oro, no hay candidato perfecto. ¿Ok? Ahora, segunda pregunta que me haces. ¿Existe algún número que me diga mínimo cuánto es? Sí, sí existe. Va a depender de cada organización, determina sus niveles. Te voy a platicar hoy por la mañana, muy temprano me puse a hacer un reporte de unos assessment, de unos business case que hice la semana pasada con una empresa y
estaba yo haciendo el reporte y fíjate, yo manejo tres niveles, ¿no? En donde yo le digo a mis clientes, si el candidato tiene una compatibilidad o una evaluación de competencias entre tal y tal, no lo muevas. Déjalo en la posición actual, ¿no? Si el candidato tiene tal porcentaje, desarróllalo. ¿Qué significa? A lo mejor no lo vas a promover, pero desarróllalo porque trae potencial. Trabájalo. Y el último porcentaje que está por arriba, mínimo 90% compatibilidad, ¿no? 85, 90%, la recomendación es contrátalo o promuévelo. Pero fíjate, siempre va a haber un gap. Yo no estoy hablando de 100%, ¿te das cuenta, Fer? O sea, no necesariamente un candidato debería de tener 100% compatibilidad para poder hacer la recomendación de promuévelo o contrátalo. ¿Sí contesté tu pregunta, Fer? ¿Hola? Sí, gracias. Ok, entonces, ojo, los perfiles son diferentes aun cuando se llamen igual, aun cuando pudiese haber algunas funciones similares. Nunca vamos a encontrar, o muy difícil va a ser, no quiero decir nunca, voy contigo, Estelita, va a ser muy difícil que encontremos las mismas funciones entre organizaciones, aun cuando sea la misma posición, y es probable que no tengan las mismas competencias, ¿vale? Dime, Estelita. Oye, Leti, pero a ver, con todo esto que nos estás diciendo, ¿cuál sería tu sugerencia para responder las pruebas? Porque por lo que acabas de decir, bueno, de acuerdo a un rango que va haz de cuenta, de 5 a 10, ese candidato es para que no lo mueva en su posición donde actualmente está. De 8 a 10 es un candidato que tiene posibilidades de seguir creciendo o ser contratado. Entonces, bajo estos parámetros, la sugerencia que tú nos podrías hacer sería, muchas de las veces en las pruebas psicométricas se repiten, o sea, haz de cuenta, en una batería de preguntas, no sé, de 25 preguntas, hay situaciones que son muy similares entre una pregunta y otra. Entonces, aquí sería la sugerencia, y a mí se me ocurre porque presenté en una empresa que no tiene que ver con la farmacéutica, un tipo de pruebas psicométricas. Sería como mostrar consistencia, es decir, la pregunta 1 es muy similar a la pregunta 10 y mi respuesta fue la opción A. En la pregunta 10 es una situación muy similar y podría presentar cierta consistencia. A eso se debería que mi calificación, por así llamarlo, pudiera ser de alguna manera que presente que tengo ciertos atributos que cumplen con lo que se requiere para la posición, desde el punto de vista de la psicometría. Me parecería, Estelita, voy a tratar a ver si entendí tu pregunta. Hay algo en psicometría que se llama validez y confiabilidad. Todas las pruebas psicométricas, esto es algo ya que manejamos nosotros los psicólogos y la gente de recursos humanos debería de estar enterada. Hay algo que se llama confiabilidad y validez y estandarización. Son 3 conceptos básicos en psicometría. ¿Qué significa? No es lo mismo la población en México que la población en China o que la población en Estados Unidos o la población en Dinamarca. No es lo mismo. Los rasgos son diferentes. Luego, entonces, todas las pruebas psicométricas deberían de estar estandarizadas a una población mexicana. Probadas, llámale así, probadas en una población mexicana. Es algo que nosotros los psicólogos inmediatamente pedimos cuando se trata de pruebas psicométricas. Dame tu índice de validez, dame tu índice de estandarización en la población. Ese es un concepto que quiero que tengas en la mente, ¿ok? La otra característica que me parece que es a la que tú te refieres tiene que ver con validez de tus respuestas. En efecto,
algunas herramientas, sobre todo cuando te van a medir rasgos de personalidad o algún dominio de competencia, pareciera ser que me preguntas lo mismo, pero en preguntas diferentes y formas diferentes, pero que al final pareciera ser que van hacia la medición de algo similar. Ok. Si tú me preguntas, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ser consistente? Híjole, Estelita, es muy difícil que eso lo puedas hacer, porque no es una pregunta. En efecto, las herramientas psicométricas están diseñadas, por eso es que no cualquiera puede elaborar una prueba psicométrica, y muchas de estas pruebas que están en internet no tienen estas cualidades, por eso son fraude, ¿no? Por eso no sirven como pruebas psicométricas. En diferentes ítems o en diferentes reactivos están diseñadas para poder identificar la confiabilidad. Y a nosotros los reclutadores sí nos dan un número en donde nos dicen, esta prueba tiene que ser invalidada o esta prueba no se puede interpretar. ¿Por qué no se puede interpretar? Porque no es válida, porque dicho bonito, ¿cómo lo manejo yo? Es probable que algunas preguntas o algunas palabras no las hayas logrado entender y te hayas confundido. Por lo tanto, podrías volverlo a hacer, y mi recomendación siempre es, responde lo primero que se te venga a la mente. Si racionalizas, si te pones a pensar en esto, Estelita, de, ay, pero es que creo que esta me la pidieron en la pregunta número 4 y entonces a ver qué contesté, ya bailaste. Ahí ya entró tu raciocinio y es muy probable que la prueba sí lo identifique. Si me preguntas, ¿tú sabes cómo identificar eso? No lo sé. Ya es meterme a la tripa de la prueba. Y yo por lo pronto no sé cómo se hace. No sé si alguien, colega, se ponga a investigar. Yo conozco a un consultor grandioso, de verdad, uno de los mejores consultores en temas de recursos humanos, que desarrolló varias pruebas psicométricas y él me comentaba, ¿no? Oye, agarré mi Cleaver, agarré mi DISC, agarré mi Herman, agarré mis pruebas psicométricas y me fui a la Facultad de Psicología a poder presentarles, de la UNAM, presentarles mis herramientas psicométricas. Y yo, ¿real? ¿Y qué te pasó? ¿O qué pasó ahí? Me mandaron a volar. Hubo un comité, se juntó ese comité de psicólogos, todos expertos en psicometría, y me dijeron que mi información era incorrecta. Él obviamente estaba muy enojado, ¿no? Pero la realidad, él es administrador, él no alcanza a entender a qué se refería este grupo de psicólogos probablemente, y muy probablemente tenía que ver con estos dos recursos que te estoy mencionando, la confiabilidad y la validez. No sé si me expliqué, Estelita. Sí, Leti. Mi recomendación, y ahorita lo vamos a hacer, es relájate, Estelita. Relájate. Y contesta lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Vero Posada nos dice, todas las pruebas tienen manuales precisamente para usarlas y tardan mucho tiempo para poderse comercializar para su uso por las estadísticas, etc. Por supuesto, Vero, para que alguien pueda vender una prueba psicométrica tiene que pasar por toda esta prueba de estandarización, bla, bla, bla. Es un tema muy fuerte, ¿vale? Que yo por lo pronto soy psicómetra desde hace muchos años, manejo pruebas psicométricas desde hace muchos años, pero yo no sé hacer, por ejemplo, y no sé si me interesa hacer eso. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con las organizaciones? ¿Por qué las organizaciones utilizan estos recursos? ¿Para qué les sirven a las organizaciones? ¿Por qué una organización está invirtiendo tanto dinero en estos recursos? ¿Qué es lo que busca una organización? Finalmente, lo que la organización busca es, en sus procesos de selección, encontrar candidatos profesionales que estén alineados a los perfiles que previamente han trabajado. Y ojo, no necesariamente me refiero a perfiles de experiencia en tal cosa, con tantos años de experiencia, con conocimiento en SAP. No. Esos son los perfiles más fáciles. Lo que las organizaciones también están buscando es gente perfilada a sus competencias, a sus valores, a su cultura.
a las conductas que la empresa necesita, que al final eso es lo que miden muchas de las herramientas, ¿ok? Lo que las empresas entonces quieren es dominio de las competencias necesarias y requeridas, y o qué tanto potencial puede tener una persona. Hay posiciones que los líderes nos pueden pedir a la gente de reclutamiento o a los headhunters, donde me pueden decir, esta posición, Leti, necesito que me traigas gente con potencial de desarrollo. ¿Por qué? Porque esta posición va a ser el backup de tal posición. Entonces, más allá del perfil, necesito que me identifiques talento, que no todos tenemos talento, o tenemos ciertos talentos, como para qué el talento, ¿me explico? Pero talentos de desarrollo para posiciones futuras no siempre ocurre. Yo no estoy muy a favor de esto de échale ganas, si puedes, y si te enfocas en desarrollarlo, todo lo puedes lograr. Yo siempre he dicho, no lo sé, porque hay algo que todos tenemos que es mi dotación natural, que son las cualidades y los potenciales que ya traemos desde que nacemos. Y hay ciertas cosas que ni una maestría o un curso desarrollan. Entonces hay que medir eso, y quienes nos dedicamos a esto sí podemos medir a través de estas herramientas como uno de los recursos, ¿ok? Y por supuesto lo que las organizaciones quieren es al final que al hacer match se intente reducir la rotación. ¿Por qué es importante la reducción de la rotación? Porque cuesta mucho dinero. Para las organizaciones, el que la gente se vaya, el que la gente no dure o que el pronóstico de la contratación no sea positiva, al final cuesta, y se dice que el 180% del sueldo anual de la posición que se fue. Es un dinero muy fuerte, o sea, es mucho, mucho dinero, ¿ok? Y adicional, por supuesto, que hay otras pérdidas que las organizaciones también miden, que es el branding o el nombre de la empresa. Al final, una empresa con muy alta rotación, su branding no es bueno. Entonces, ayer me decía este cliente al que le voy a dar el curso, Leti, necesito que nos ayudes a que los candidatos lleguen a nosotros. Nosotros andamos buscando, fíjense, ustedes me dicen no hay vacantes. Yo, todos mis clientes me dicen, no encuentro talento, Leti. Entonces, yo estoy en medio, yo trabajo con ustedes, pero también trabajo con mis clientes, ¿no? Y como reclutador lo digo, yo siempre me la pasaba buscando y hoy tengo vacantes y no encuentro talento. Y yo los escucho a ustedes y ustedes me dicen, no hay vacantes. Entonces, pareciera ser que hay una inconsistencia en estos dos puntos de vista, ¿no? Sí hay talento. Probablemente, y no lo sé, si el talento que está disponible tenga los skills y tenga, por eso hay que ser empleable, tenga lo que las organizaciones están buscando. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo no sé si las organizaciones estén utilizando medios de atracción de talento correctos. Pero al final lo que yo le decía ayer a mi cliente, eso se llama branding. ¿Cómo hago que la gente llegue solita a mí? Y no que tus reclutadores estén invirtiendo una cantidad de tiempo brutal en buscar candidatos que no encuentran. Eso es muy curioso, es muy apasionante esto, y a veces me suena como muy incongruente, ¿ok? Eso Creo que uno de los grandes es bueno, donde yo estoy, en la empresa donde trabajo, ya lleva varios años seguidos que está en el top 10 de las mejores empresas para trabajar, pero ya se me olvidó, tiene un nombre Great Place to Work. pues ese nombre es como un premio o es una empresa, no sé qué sea, Es un pero reconocimiento. pues ese es un buen branding, ¿no? Me imagino que Sí, la gente dice o piensa que ese es un muy buen lugar y pues ese es branding, ¿no? sí, en general, pues hay mucha gente que busca este tipo de organizaciones, ¿no? Pensando que esto me puede garantizar que yo pueda entrar a una gran organización. Hemos tenido, yo he visto casos en donde dices, ¿cómo lo lograron? Si tiene una rotación brutal. No sé. Todo es factible. Pero es un indicador. ¿Vale? Ok. A ver,
¿Qué son las pruebas psicométricas entonces? Son herramientas que a las organizaciones les va a permitir realizar una aproximación, un pronóstico de dominio de las competencias y habilidades que puede tener un candidato. Y eso nos permite pronosticar conductas. Yo tengo un cliente que hace poco hablaba yo con la directora y yo le decía, a ver, si lo que tú quieres es que yo te garantice, así, casi con mi sangre, de que este candidato va a hacer esto y esto, olvídalo, nadie te lo va a garantizar. Yo no te lo puedo garantizar, porque estoy hablando de un ser humano. Punto. Estoy hablando de una persona que los factores externos e internos en la compañía puede desencadenar cualquier cosa. Entonces, los psicométricos lo que me ayudan es a pronosticar, pero jamás a garantizar que algo pueda ocurrir. Sí, qué pena, yo me desolucioné de esta auditoría o de este reconocimiento. Sí, creo que hay varias historias de terror. Ok, pero bueno, eso es lo que hacen las herramientas. ¿Cuál es el objetivo entonces? Bueno, medir, ¿ok? Ahora, los psicométricos es una de varias herramientas que la gente de recursos humanos utiliza. Es un error, y siempre lo digo cuando doy cursos, es un error tomar decisiones solo utilizando las herramientas psicométricas. Hay otras herramientas que sí se tienen que utilizar y que se compara o se analiza las tres herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas? Sin lugar a duda, pudiese ser el currículum, aunque a mí no me gusta, porque el currículum puede estar plagado, no necesariamente de información real, ¿no? Pero sí me gusta cotejar las herramientas psicométricas con una entrevista, que para mí el peso más importante tendría que ser la entrevista, y o un assessment, un business case o alguna herramienta en donde yo vea la aplicabilidad de esas competencias, que eso es lo que nosotros hacemos en Synergy. Lo que hacemos es, entrevistamos al candidato, hacemos un business case o un assessment y aparte aplicamos herramientas psicométricas, y mi trabajo consiste en analizar las tres herramientas y de ahí ponderar una evaluación de las competencias. Entonces es un tema muy interesante, por lo tanto la psicometría es una de las herramientas, ¿ok? Y lo que determina es qué tanto cumple con los requisitos que la organización está planteando. Puede ser con la cultura de la empresa o puede ser qué tanto se adapta el candidato a la empresa. Puede medir ciertos comportamientos y puede predecir qué tanto puede tener el éxito o no. Por lo tanto, nos va a ayudar a la gente de recursos humanos a estimar cómo va el candidato con las competencias. Y me va a permitir comparar a los candidatos finalistas. ¿Qué significa? Pues este candidato está rankeado con este porcentaje, este candidato está rankeado con este otro porcentaje y este con tal porcentaje. Y aquí ocurre algo que van a decir ustedes en este momento. Leti, este mundo es una porquería. Ahí les va. Quienes están conmigo en las sesiones de coaching saben a qué me refiero. Muchas veces, cuando nosotros los reclutadores entregamos este reporte de diferenciación entre un candidato y otro, yo les digo a mis candidatos, la compatibilidad es del 80%, candidato A. Candidato B, 90%. Candidato C, 70%. Tu candidato al que te recomiendo contrates o al que te recomiendo promueves, pues es el candidato que se supone tiene mayor compatibilidad contra el puesto. Por lo tanto, debería de moverse el candidato B. ¿Por qué razón no siempre ocurre así? ¿Por qué no siempre se queda el que tuvo un mejor desempeño en todos estos procesos? ¿Alguien sabe por qué? Jorge, atrévete. Sí, yo pienso que el peso, o sea, sí, todo tiene un peso, pero yo pienso que es la química, el rapport, la intuición del jefe, de decir, con este sí hice clic, con este no, porque a lo mejor tiene un super currículum y las pruebas las tienen súper al 100, pero pues es un palo, ¿no? Entonces necesitas un líder que mueva mucha gente,
que sea carismático, que sea flexible, entonces dice, pues la entrevista es donde yo veo si sí o si no. No, no, sí, lo que tú me estás diciendo de acuerdo, pero no en la última parte. A ver, eso de liderazgo ya lo medimos. Y yo te digo que él es mejor líder en un estilo de liderazgo tal que el candidato 1 o que el candidato C. Yo ya te dije que el candidato B tiene mejor modelo de pensamiento de acuerdo a tu perfil que los otros 2 candidatos. ¿Por qué no te quedas con ese? Tiene que ver con lo que dijiste al principio. Ya no tiene que ver con una evaluación de competencias, tiene que ver con rapport. Sí. ¿Con quién se hizo este feeling? ¿Con quién se ancló emocionalmente el candidato? Tiene que ver con un modelo de comunicación. Por eso, chicos, quienes están en las sesiones de coaching conmigo, esto es un tema que vemos. Más allá del currículum, más allá de tus preguntas, más allá de la entrevista, es cómo genero un rapport con quien me está entrevistando. Porque el 90% de las decisiones se toman por ahí. Es como parecido a los políticos, Leti. La gente luego vota a veces por las emociones que te transmite y pues luego resulta un fiasco o muy bueno, pero así es. Es Eso es lo que así. hace. Y eso nos ocurre en todos los aspectos de la vida, Fer. Cuando te sientes cómodo platicando con alguien, ¿qué hay de afinidad con una persona que tú te sientes muy mejor? ¿Por qué nos sentimos más cómodos platicando con alguien que con otra persona? Por muchas razones, entre ellas puede ser la afinidad, el modelo de comunicación, qué tan abierto están los mismos canales, qué tan compatibles somos en algunos aspectos. Es así. ¿Va? Por eso una de las cosas que hacemos los reclutadores también es conocer un poquito al líder y pensar, ¿a este candidato lo veo trabajando con fulanita? ¿Lo veo con el grupo? Más allá del conocimiento, más allá de la habilidad. A ver, ¿qué tanta posibilidad tiene de adaptarse con fulanita o fulanito? Porque sabemos que eso pega. O sea, recursos humanos y reclutamiento no es solo entrevista, chicos. De verdad, la gente de reclutamiento hacemos muchas otras cosas que no se ven y que nadie se los dice a ustedes. Solo Leti y yo. ¿Ok? Ok, hay diferentes tipos de herramientas psicométricas, dependiendo de lo que cada empresa... Dime, Claudita. Perdón, Leti. Sí, justo lo que decías, en algún momento yo entré a una empresa, me entrevistó el gerente y ya que me había contratado, un día platicando con él, me dijo, bueno, yo te contraté porque cuando estábamos en la entrevista, yo me imaginé cómo iba a ser trabajar juntos tú y yo. Sí. Dice, la verdad es que a mí no me importó mucho todo lo que dijiste en la entrevista, pero yo me imaginé si sí iba a ser como match contigo al trabajar o no. Entonces visualicé que sí y por eso te contraté. Punto. That's it. Y yo sé que para muchos de ustedes van a decir, esto es una porquería. O sea, ¿cómo? Eso ocurre. Por eso, insisto, hay que prepararse para eso. Más allá, y yo lo he dicho y sé que muchos de ustedes me pueden odiar. Perdónenme, pero alguien se los tiene que decir. No me lo tomen a mal. No soy mala persona. Pero si alguien de ustedes piensa que va a ser contratado por su gran experiencia y eso es lo que ustedes venden o sus conocimientos, están equivocados. Eso es parte de lo que las organizaciones van a ver en ustedes, pero es una parte. Hay muchas otras cosas adicionales que las organizaciones ven, que tiene que ver con competencias, con habilidades, con adaptabilidad, tiene que ver con valores, tiene que ver con cultura. Por eso yo les he dicho, no todas las organizaciones son para ustedes, ni ustedes para todas las organizaciones. Tiene que ver con comunicación, tiene que ver con rapport, tiene que ver con muchas cosas. Pero nosotros nos preparamos para vender nuestra experiencia. Y si yo les dijera que a veces las organizaciones prefieren, ojo con lo que voy a decir, contratar gente
que a lo mejor no tiene ni los conocimientos ni la experiencia, pero que le encontraron potencial, que le encontraron otras cualidades que a lo mejor alguien con experiencia y con conocimientos tiene. Pueden ponderar más las cualidades que el conocimiento y la experiencia. Al final, el conocimiento se adquiere. Al final, la experiencia es un tema de timing, pero las habilidades y las actitudes, eso es muy difícil de desarrollar. A las organizaciones les cuesta más trabajo eso. Entonces, ponderan más este tipo de cosas que una experiencia y que un conocimiento. O incluso también hay jefes que contratan a alguien que vean que no puede ser mejor que ellos o que los opaquen, ¿no? O que puedan también manipular. Sí, sí he visto, sí lo he visto. Pero yo no dudo que haya gente así, claro que lo hay, pero yo sí creo que esa es una justificación muy buena que a veces ponemos cuando estamos en los procesos de entrevista. Lo que te quiero decir es, sí, puede ser que haya gente así, no lo dudo, pero un buen líder no le tiene miedo a eso. Y muchos líderes con los que yo trabajo, incluso me han dicho, tráeme gente que incluso quiera mi puesto o tráeme gente que incluso sepa más que yo. Yo no tengo problema, pero quiero habilidades. Entonces, creo que de repente esa justificación, Fer, está más en el esquema de una falsa creencia. Es un buen justificante para sentirme menos mal. ¿Va? Puede ser, Fer. Hay de todo tipo de líderes. ¿Ok? Ok. Las herramientas que nos miden inteligencia, evidentemente, entonces miden coeficiente intelectual y algunos, como el Terman, que decía Fer, mide capacidad de aprendizaje, con qué velocidad la persona puede adquirir mayor información y mide muchos aspectos, razonamiento lógico, matemático, que era lo que su compañera decía, pues es que de repente me ponen ecuaciones y estas cosas. Me puede medir cultura general, abstracción de espacio, ¿no? Comprensión en la lectura, qué tanto puedo ser capaz de ser concreta, también me puede medir esto una prueba psicométrica, pensamiento crítico, cómo me manejo bajo el estrés, creatividad, cómo soluciono problemas, al final, que es la inteligencia, la capacidad de enfrentar situaciones cotidianas de mi entorno y resolverlas. Entonces, eso es lo que miden estas herramientas, ¿ok? Personalidad o pruebas proyectivas. ¿Qué me miden? Pues rasgos personales, desde iniciativa, liderazgo, toma de decisiones, innovación. O sea, hay un sinfín de herramientas que pueden medir cualquier tipo de competencias, como trabajo bajo estrés, cómo si tomo decisiones o no tomo decisiones, y cuándo si tomo decisiones, cómo puedo cambiar mi conducta cuando estoy bajo presión, o cómo cambio mi dominio de competencias al darme cuenta, esto es, cuál es mi conducta adaptada y cuál es mi conducta natural. O sea, realmente me puede medir un sinfín de cosas. Y es aquí donde nosotros tenemos que estar muy claros y responder abiertamente, ¿ok? Aptitudes y competencias, ya lo dije, hay algunas herramientas que no necesariamente son psicométricas, pero que se utilizan como pruebas, ¿ok? Y que pueden medir algún dominio de conocimientos. Si me va a medir conocimientos, ya no es una herramienta psicométrica, ya es más una herramienta técnica o de conocimientos técnicos, como por ejemplo el uso de algún software, el uso de algún conocimiento técnico, el idioma, conocimientos de la industria. Estos ya no se toman como herramientas psicométricas, pero son parte de los procesos. ¿Son confiables las pruebas psicométricas? Las pruebas que sí están estandarizadas son muy confiables, pero deben de estar muy bien integradas y que la gente de recursos humanos seleccione las herramientas que verdaderamente se van a utilizar para medir lo que necesito medir. Se supone que esto nos ayuda a evitar los sesgos o los prejuicios. Al final, las gráficas nos dicen cómo es la persona, ¿ok? Y algo que yo les digo a la gente de recursos humanos, pues tienes que saber. Entonces necesitas experiencia y conocimiento en el uso de estas herramientas.
¿Qué les recomiendo yo, Estelita? Tú me hiciste esta pregunta. Hay que darles la importancia que merecen. ¿Qué significa? Este es un proceso serio que yo insisto, yo no recomiendo que la gente de recursos humanos lo tome como verdad absoluta y que lo tome como el elemento que me va a permitir tomar la decisión final. No lo recomiendo, ¿ok? Es una herramienta más, nada más, ¿ok? Pero hay que darle la importancia como profesionales que merece. Acuérdense que algunos tienen tiempo y algunos tienen caducidad. Entonces, siéntense y háganlo de manera muy profesional, donde no haya distractores, donde no haya una llamada, donde no entre el niño a decirme, ¡ay! No. Céntrense en responder sus pruebas psicométricas, ¿ok? Al final es una autodescripción de ustedes. Hay que, en la medida de lo posible, yo les recomiendo siempre identificar cuáles son las competencias que el puesto demanda o que la industria que yo, en la cual me estoy enfocando, demandan. Eso me puede ayudar más o menos para identificar qué es lo que quieren medir. Pensamientos negativos, hay que evitarlos, porque estos pensamientos negativos, estas creencias, sí nos generan un autosabotaje, estos grillos, ¿no? Uy, va a estar muy difícil. Uy, es que aquí ya te paras. Uy, estos pensamientos catastróficos, por favor, hay que tratar de alejarlos, hay que responder las pruebas de preferencia por la mañana en un ambiente relajado, no tengo hambre, no tengo ganas de ir al baño, no pasa nada, no hay ningún pendiente. Creo que eso va a ser muy importante, ¿ok? Algunas personas me han manifestado, pues es que estaba en el psicométrico y me puse nervioso, se me puso en blanco, me quedé confundido, ya no supe qué contestar, comencé a contestar a lo tonto, bla, 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 bla. Esto ocurre por el estrés que me genera, ¿ok? Hay que pensar en positivo. Al final, lo que somos, somos. Punto. Lo que tenemos, tenemos. No hay ósmosis aquí. No se me van a pegar cualidades, así, de un momento a otro. Y lo que somos no es malo, porque en la psicometría no hay cosas buenas, no hay cosas malas. Al final lo que somos es lo que nos ha permitido ser exitosos. Entonces no tenemos por qué tener miedo. No hay que mentir, no hay que manipular. Si tengo dudas, hay que aclararlas. Hay que leer muy bien las instrucciones y entender muy bien lo que me están pidiendo que haga. Si estoy nervioso, detente. Trata de respirar, un cafecito, algo así que no te genere el ganas de ir al baño, ¿no? Pero hay que cuidar mucho estos elementos. Sean ustedes mismos. No traten de manipular, ni de mentir, ¿ok? No bajen pruebas psicométricas de internet. Estas pruebas no están estandarizadas, no tienen el perfil de las empresas. La interpretación no es como eres Cáncer, eres Acuario y eres Capricornio. Eso no existe. Algo que hacemos los psicólogos es matizar las pruebas psicométricas. ¿Qué significa? El sistema me da un reporte, que fue lo que hice desde anoche con mi cliente. El sistema me da un reporte, pero yo no le puedo dar el reporte así a mi cliente. Yo lo tengo que matizar, que significa ver las gráficas, entender la conducta, ver la entrevista, ver todo, y entonces se genera un reporte. Esto no lo hacen las máquinas. Entonces, es un error casarse con la interpretación que me da un sistema, ¿ok? Creo que esto me puede hacer más daño que beneficio. Y si alguien te dice que las puedes manipular y que te va a enseñar a manipular y todavía te va a cobrar, detente. Primero, desconfía de su ética. Y segundo, pregúntale si es psicólogo, si es un especialista en la conducta, o si ha trabajado en recursos humanos y a lo mejor se ha actualizado y ha tomado algunos cursos que se puede hacer, por supuesto. Hay muchos en el mercado, cursos muy buenos, muy serios, en donde te enseñan psicometría. Entonces, por lo menos indaguen si esta persona tiene las credenciales necesarias para poder hablarte de psicometría. De otra manera, yo les diría, híjole, deténganse porque lejos de ayudarles les puede generar un problema. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? Luz, quitaste tú. Oh, todo excelente, Leti, muchas gracias. Al contrario, ¿ninguna duda, ningún comentario? Yo les diría, chicos, relájense, de verdad. La mejor prueba psicométrica es la que ustedes respondan siendo ustedes mismos.
Punto. Piensen que nunca esperamos un candidato perfecto. Nunca. No existe. ¿Ok? Y no pretendamos serlo. A veces en nuestro afán de vendernos y en nuestra necesidad genuina de un empleo, nos sobreactuamos y eso tampoco nos conviene. ¿Vale? Las pruebas que ofrecen en LinkedIn, OCC son bueno hacerlas. Mira, yo no conozco si están estandarizadas, Edith. Yo te diría, revísalas. Algunas se están midiendo con inteligencia artificial, como esto que yo les digo, que sí analiza la fotografía. Hay que tener mucho cuidado porque sí sé de una que sí está estandarizada y no sé si sea la que utilizan estas herramientas. Sé que estas dos, tanto LinkedIn como OCC, pues invierten mucho dinero en esto, pero yo no sé si están estandarizadas, honestamente. Yo todavía manejo con mucha reserva estas herramientas que analizan la fotografía o cosas de este tipo, ¿no? El ser humano es mucho más complejo que eso. Para mí, a lo mejor por mi formación de psicóloga, ¿no? Yo veo el ser humano como un ente 100% complejo y difícil de pronosticar. Somos humanos, ¿no? Pero bueno, te pueden dar una información, te pueden dar un tip, pero yo te diría, trátalas con mucho cuidado. Y la interpretación, a mí lo que me parece peligroso de esto, Edith, es, y te da una interpretación y luego tú qué haces con esto. ¿Cómo lo matizas? ¿Cómo le das la dimensión correcta sin que esto te genere un problema más a ti? Porque luego nos casamos con lo que dicen las pruebas psicométricas y nos hace mucho daño. Por eso en los feedback que nosotros damos, somos muy cuidadosos de cómo bajamos la información. Porque de lo contrario le podemos hacer más daño a la persona que beneficio. Eso sería algo que a mí me preocupa, que estén tan a la mano de las personas. No porque sea malo, sino porque ¿qué hace la persona con eso? Luego de repente, ¡ay, es que salí mal en esto! Y nos quedamos con esa idea. Por ahí va más mi preocupación, ¿vale? Ok. Chicos, pues les quiero recordar cuáles son los temas que vamos a ver en lo que resta del mes, que apenas empezó, las tendencias de los tipos de entrevistas, las videoentrevistas, cómo me preparo, el uso del yo, cómo dar seguimiento a una entrevista, por qué es necesario responder lo que te preguntan en una entrevista y por qué te es difícil responder algunas preguntas. Creo que los temas son interesantes. Por favor, si alguien tiene algún tema que quiera que podamos poner el mes que entra, yo llevo una lista de lo que ustedes mismos me van pidiendo y con mucho gusto lo podemos incluir, ¿vale? Ok, les recuerdo que tenemos nuestros programas de empleabilidad. Muchas veces no, al contrario, Estelita, lo platicamos con gusto. Tenemos nuestros programas de empleabilidad donde justo trabajamos todos estos modelos, incluyendo este modelo que yo les mencionaba de comunicación, y son individuales y están dirigidos 100% a que ustedes sean empleables, no a encontrar trabajo. Encontrar trabajo es un elemento, pero ¿cómo logro ser empleable? Ese es el tema, ¿ok? Les recuerdo que tenemos nuestras páginas de empleabilidad, nuestras redes. Estamos, por favor, ayúdenme cada vez que vean una publicación. Compártanla, ayúdenme, ¿sale? Mil gracias, aquí está mi número telefónico, si alguien me quiere contactar, será un gusto enorme saludarles, ojalá me acompañen el próximo martes. Cuídense mucho, saludos. Muchas gracias, Leti, saludos. Bye. Bye, buen día. Bonito día. Bye.